la darrera sessió, quan no hi hagi remor, val. Doncs comencem la darrera sessió d'aquest simposi sacristan i, sense més, dono la paraula als dos ponents d'aquesta sessió, Ignacio Perrotini y José Sarrión. ¿Por qué ordre? Ignacio, todo tuyo. Ok, bien. Ahora, buenas tardes, noches. Sí. Bueno, lo que yo voy a hacer, y espero que dé tiempo de llegar al final, si no, pues Víctor ya me dijo que es un dictador peor que Cronos, entonces voy a cerrar antes, ¿no? He intitulado esta comunicación Manuel Sacristán y Karl Marx sobre economía y ecología, y el motivo de este título espero que quede claro en la exposición. Y una sinopsis está contenida en esta lámina, son 4 puntos: la dinámica de la economía capitalista en la economía clásica, a la que Marx criticó; luego la economía de Marx, que es importante aclarar qué es la economía de Marx, no la economía marxista; 3, la aportación específica de Manuel Sacristán; y por último algunas reflexiones como conclusión. Bien, para presentar la economía, la dinámica de la economía capitalista en la economía política clásica, voy a basarme fundamentalmente en la obra de David Ricardo, que es la culminación de la teoría económica clásica. David Ricardo presenta una teoría, un modelo, y me van a disculpar, soy economista, no, nadie es perfecto, entonces tendré que usar de la economía para comunicar las ideas que tengo. Y Ricardo elaboró un modelo económico para explicar esta dinámica de la economía capitalista, ¿no? Y ese modelo lo podemos resumir en este diagrama que está aquí. En el eje vertical tenemos la cantidad de trabajo, pero es una economía en donde solo se emplea trabajo, y en el eje vertical tenemos Y, que es el ingreso neto, y W, los salarios. Ricardo supuso que los salarios se mantenían constantes, la línea de 45 grados, y el producto aumenta conforme aumentan las unidades de trabajo que se aplican a la producción agrícola, pero aumentan en forma decreciente, por eso tenemos esa forma de esa curva. La idea de David Ricardo consiste en que conforme hay acumulación de capital, bueno, hay 2 mecanismos importantes en Ricardo y que operan en forma opuesta. El primer mecanismo es la acumulación de capital. Conforme se acumula capital, aumenta el empleo, aumenta la necesidad de la producción agrícola y por tanto se incorporan a la producción tierras de cada vez menor fertilidad. Eso hace que la productividad de la última tierra sea siempre decreciente, y por eso, a la postre, como se observa, la intersección entre las 2 líneas es el punto en el cual el producto que genera la última tierra, la última cantidad de trabajo incorporada, es solamente suficiente para pagar los salarios. Como pueden ver, la diferencia entre las 2 líneas indica R mayor que 0 a la izquierda de la intersección. Eso significa R es la tasa de ganancia del capital. Conforme la tasa de ganancia del capital sea positiva, hay acumulación de capital y el sistema se expande y se expande y se expande hasta que llega un momento en que hay suficiente producción solamente para pagar los salarios. Ese es el primer mecanismo, el de acumulación de capital. En Ricardo es que conforme hay acumulación de capital, aumenta el empleo y aumentan los salarios. Pero también hay un segundo mecanismo, que es la ley de población de Malthus. Es conocida esta ley de población, voy a referirme a ella porque también hay bastante confusión respecto de, sobre todo hoy día que hay discusión de la explosión demográfica, qué quiso decir Malthus y cuál fue la crítica de Marx a Malthus en teoría de la población. Este segundo mecanismo, que es la ley de población de Malthus, opera en el sentido opuesto, deprime los salarios en el sentido que conforme a acumulación de capital aumenta la población y entonces aumenta la oferta de empleo y eso deprime los salarios.
A la postre tenemos los límites al crecimiento económico. Como ven, esta no es una idea inventada por el informe de Roma de los años 70. Esto ya había sido planteado por David Ricardo en el siglo XIX. Pero Ricardo también pensó que había una manera de superar estos límites al crecimiento, que era el progreso tecnológico. Si hay un progreso tecnológico, por ejemplo, la curva con pendiente decreciente se desplaza hacia arriba y por tanto el punto de intersección entre las dos curvas se desplazaría hacia la derecha. Eso sería el progreso tecnológico con acumulación de capital. Este es el modelo que Marx analizó y que discutió, criticó en el Capital. Bien, ¿en qué consistió la economía de Marx? A ver, yo he percibido que en los meandros marxistas se ha leído casi siempre el primer tomo del Capital, como solía decir Sacristán, cuando se ha leído, ¿no? Porque típicamente no se lee todo el primer tomo del Capital, pero se ha leído el primer tomo del Capital. En México, por ejemplo, es típico que muchos no van más allá del primer capítulo del primer tomo del Capital, particularmente interesados en el fetichismo de la mercancía, y se acabó. Pero a mí me parece que esa es una gran debilidad. ¿Por qué? Porque los otros dos tomos del Capital son sumamente importantes, ¿no? Y yo podría decir que una de las grandes ventajas comparativas que yo le conocí a Manuel Sacristán es que él sí que había leído el Capital completo. Él sí conocía los tres tomos del Capital y creo que con respecto a otros marxistas tenía una enorme ventaja comparativa porque no se detuvo exclusivamente en el primer libro del Capital. Hay muchos argumentos de por qué no es importante el segundo y el tercer tomo del Capital, pero todos son argumentos falsos. El segundo y el tercer tomo del Capital son sumamente importantes. Y por eso yo voy a partir del segundo tomo del Capital, de la sección donde Marx explica los esquemas de reproducción, porque son sumamente importantes para cualquier argumento ecologista, cualquier argumento de reformulación del programa emancipatorio de Marx, como lo hizo Manuel Sacristán. ¿Qué nos enseñan estos esquemas de reproducción? Marx partió para elaborar estos esquemas precisamente de la fisiocracia de François Quesnay, que en su Tableau économique plantea el metabolismo entre la naturaleza y el trabajo. Y partió de ahí precisamente para criticar esta visión de Ricardo, que es Ricardo, no Marx, quien tiene esta idea romántica sobre el progreso tecnológico como un nuevo Prometeo que puede liberar a la humanidad de los límites físicos que impone la naturaleza. Marx en este esquema de reproducción tiene divide la economía en dos sectores: el sector que produce medios de producción, capital, que él llama el sector 1, Q1 es el producto total de ese primer sector, C1 es el capital constante que emplea ese sector para producir bienes de capital, V1 son los salarios, S1 es la plusvalía o el excedente que se genera. Ese es el lado de la oferta. Y el lado de la demanda es C1 más C2. C2 es el capital constante que consume el segundo sector, C1 el capital constante que consume el primer sector. Si hay equilibrio entre la oferta y la demanda y no hay acumulación de capital, Marx sostiene que este es un modelo de reproducción simple. El segundo sector es el que produce medios de consumo salarial. La oferta está dada por Q2, que es el producto de ese sector, C2, el capital constante empleado para producir medios de consumo, B2, el trabajo y los salarios que se emplean en ese sector, y S2 es el excedente de la plusvalía. La demanda en este sector corresponde a la suma de los salarios de los dos sectores y los excedentes de los dos sectores. Se supone que los capitalistas consumen toda su plusvalía. Si es así, entonces tenemos un modelo de reproducción simple donde, ¿verdad?, la oferta y la demanda están dadas por la sumatoria de B sub 1 más S sub 1 igual a C sub 2. Este es un modelo abstracto que le sirve a Marx para, a partir de ahí, explicar cómo se expande el sistema capitalista. En realidad, el sistema capitalista es dinámico y opera más bien con un modelo de reproducción ampliada en el que sistemáticamente V sub 1 más S sub 1 es mayor que C sub 2, que quiere decir que hay acumulación de capital y hay expansión constante del sistema capitalista. En ese sentido, en consecuencia, Marx explica de una manera diferente a la economía política clásica cuál es la dinámica del sistema capitalista, y esto le sirve a Marx como fundamento para explicar, para por lo menos usando un concepto de Sacristán,
que encuentra atisbos ecológicos, hay también atisbos de colonialismo, de crítica al colonialismo, atisbos también de crítica al extractivismo y a la transferencia de valor de los países colonizados a los países metrópoli, y esto le permite a Marx explicar cómo se da un intercambio desigual y cómo se da la expoliación y la división del trabajo a nivel internacional entre desarrollo y subdesarrollo. Para esto, Marx tuvo que elaborar una teoría de la renta de la tierra que quedó inconclusa en el tercer tomo del Capital. Esa teoría de la renta de la tierra es muy compleja en Marx, es muy difícil, pero para poder escribir la teoría de la renta de la tierra, Marx regresó a leer a los químicos, a estudiar química, que había hecho esto en la juventud, pero cuando él volvió a leer química para poder escribir, y biología para escribir la teoría de la renta de la tierra, ahí se observa claramente la preocupación que tenía Marx de modelar la economía como una interacción entre la naturaleza y el trabajo, en donde ocurre la depredación de la fuerza de trabajo a la par que la depredación de la naturaleza. Marx solía repetir un dictum de William Petty, que consiste en lo siguiente, dice Marx, la naturaleza es la madre y el trabajo es el padre de la riqueza. Entonces Marx nunca separó esta visión de la economía capitalista como un metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Y eso es importante porque lo sostuvo Marx hasta el final de sus días. Cuando hace la crítica al programa de Gotha, precisamente reitera que la riqueza es fruto del trabajo y de la naturaleza. Bueno, yo quisiera decir que el papel de Georgescu-Roegen fue muy importante, ¿verdad? Cuando publicó su libro en 1971, sé que hay críticas a Georgescu-Roegen, pero yo digo que Georgescu-Roegen hizo un servicio muy importante porque cuando él publica su libro, prevalece en la teoría económica la visión de que el proceso económico es siempre lineal y que no hay ningún fenómeno de entropía. Georgescu hizo el servicio de recordar que la segunda ley de entropía opera en la economía porque precisamente la economía es un sistema abierto que interactúa con la Tierra, que es un sistema cerrado, y en ese sentido, ¿verdad? La economía utiliza energía, pero energía, una vez la utiliza, aumenta la entropía y ya no estará disponible. En ese sentido, es un fundamento científico, técnico, materialista, para criticar las visiones románticas o antropocéntricas que había de la dinámica del sistema capitalista. Además, Marx tenía presente que en esta interacción entre la naturaleza y el trabajo había una depredación de la fuerza de trabajo y que esta depredación de la fuerza de trabajo no era compensada por el progreso tecnológico. A la sazón, en el siglo XIX, estaba de moda la teoría de la compensación que decía, y está de moda nuevamente el teorema de la compensación, de que el progreso tecnológico genera en el corto plazo desempleo, pero en el largo plazo aumenta el empleo y por tanto hay equilibrio en el mercado de trabajo y no genera esto ni pobreza ni desigualdad. Bien, otra forma en que se puede mostrar cómo Marx tenía muy presente, ¿verdad?, el papel de la naturaleza y los límites que tenía el progreso tecnológico como una forma de dinamizar a la sociedad, es su discusión y su revisión del modus operandi de la comuna rural rusa. Sacristán solía recordar mucho esta carta, la comunicación epistolar entre Marx y Vera Zasulich, donde Marx reconoce que efectivamente la comuna rural rusa puede ser la base para una transición hacia el socialismo con un modelo distinto al que ocurriría en Europa occidental. Otra cuestión que me gustaría destacar es que Marx escribió mucho sobre lo que se ha conocido como el modo de producción asiático, que podría corresponder a algo así como un modelo de reproducción en escala simple y que es amigable con el medio ambiente, amigable con la naturaleza. Yo creo que Marx apreciaba mucho la forma en que estaba organizada la producción
no capitalista en las formaciones sociales precapitalistas, y que consideraba ahí que no desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista del materialismo histórico, era posible aprovechar esas organizaciones precapitalistas para a partir de ahí construir una sociedad comunista que pudiera realizar su programa de emancipación. Bien, ¿cómo se coloca Manuel Sacristán en el contexto de esta crítica de la economía política que hace Marx, particularmente a David Ricardo, pero en general a toda la economía política burguesa? Bueno, Sacristán insistió en algo que considero que es una constante, y de ahí la importancia de ver en su conjunto los 3 tomos del Capital. Sacristán insistió en que el mensaje esencial del Capital de Marx es no solamente una crítica al valor de cambio. La razón por la cual Sacristán apreciaba mucho que lo que inicialmente era título del Capital, Crítica de la Economía Política, pasó a ser subtítulo, ¿verdad? Y el título fue el Capital, es porque el objeto de estudio, el sujeto de la historia es el capital en ese sentido, pero el mensaje de Marx es que en una sociedad que sea, digamos, amigable con la naturaleza y donde no haya explotación del hombre por el hombre, debe sustituirse el mundo, la primacía del mundo del valor de cambio por la primacía del mundo del valor de uso. Cuando Marx construye su teoría del valor, ¿verdad?, confronta la teoría del valor con la teoría con el valor de uso e enfatiza precisamente que lo que conduce a una revolución tecnológica que a la postre generará cataclismos, crisis económicas, es precisamente la producción de valor y el hecho de que la producción de valor de uso está sometida, subordinada a la producción de valor, la valor de uso a la producción de valor de cambio. Bueno, es desde esa perspectiva que creo que hay que ver todo el análisis que Marx hace de la acumulación originaria de capital, del progreso tecnológico. No es un mensaje de un Prometeo moderno, pero ¿hay escatología hegeliana en Marx o no? Bueno, John Bellamy Foster, por ejemplo, niega de que haya escatología hegeliana en Marx, o sea, que Marx solo haya visto que las fuerzas productivas son solo productivas. John Bellamy Foster, me parece a mí que un poco tardíamente se hace eco, quizás sin conocerlo, sin leer a Marx, perdón, a Sacristán, de lo que Sacristán llamó atisbos ecológicos. Pero los atisbos ecológicos que Sacristán encontró en la obra de Marx es una crítica a la escatología hegeliana, una crítica al Marx hegeliano, que es una crítica en el sentido de que el capital quedó como un muñón, como él decía, y en ese sentido es una obra inconclusa. Sin embargo, en ese muñón hay un enfoque evolucionista en Marx que se opone al mecanicismo de la teoría económica de su tiempo y de la teoría sociológica. Y me parece que evidencia de esto son sus apuntes etnológicos, que son abundantísimos. Aquí hay una lista de autores que Marx glosó en sus lecturas y que documentan muy bien cómo Marx también estaba consciente de que las fuerzas productivas empezaban a ser fuerzas productivas destructivas, en el sentido de que, como lo documentara más tarde Rosa Luxemburg, la penetración del capital en la agricultura significa la destrucción de formas de producción precapitalistas que tienden a ser más equilibradas en el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Sobre esta noción de fuerzas productivo-destructivas hemos escuchado mucho en este simposio y creo que no hace falta que yo abunde al respecto, pero me parece que entre las aportaciones de Sacristán, de una manera, digamos que van la letra, planteó que Marx se leerá en el siglo XXI. También solía acotar si es que algo se lee al respecto, ¿verdad? Y planteó que había atisbos político-ecológicos de Marx en la obra de Marx. Yo creo que Sacristán es el pionero de esta idea de que existen atisbos político-ecológicos en la obra de Marx. Por ejemplo, a él fue el primero que yo le escuché, ¿verdad?, esta preocupación de Marx de entender en qué consistía lo que más tarde se ha conocido como el principio de Podolinsky,
que era bueno, un intento de traducir, ¿verdad?, la teoría del valor trabajo de Marx y también la distribución del ingreso en clave de la segunda ley de la termodinámica, en clave del uso de energía en el proceso productivo, y que infortunadamente, bueno, parece que a Marx le aconsejaron desde el continente que no había cosa seria en el análisis de Podolinsky, que por tanto no debía distraerse en ese análisis. Sin embargo, a mí parece que en el siglo XX ha quedado claro que Podolinsky tenía un punto, y que la intuición de Marx acerca de que podía haber ahí una beta de análisis interesante para fundamentar mejor su teoría del valor y de la plusvalía en el contexto del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, iba por buen camino. Una tercera aportación de Sacristán es aclarar a qué género literario pertenece el Capital. Es una fundamentación científica de una práctica. Y esto es sumamente importante porque en la teoría, yo en mi disciplina he visto que en la economía existe mucha confusión respecto de cómo interpretar el Capital de Marx. Ha habido muchos debates que son más bien algo así como escolástica, un poco inútil, ¿verdad? Uno de estos debates ha sido precisamente la transformación de valores de precios de producción, que surge a partir de un supuesto conflicto entre, sobre todo, el primero y el tercer tomo del Capital, porque en el primer tomo Marx dice que las mercancías se producen y se intercambian por sus valores en el mercado, es decir, en correspondencia con la cantidad de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Mientras que en el tercer tomo, Marx habla más bien de que las mercancías se intercambian por sus precios, y esto aparentemente requiere una transformación de valores a precios de producción. En mi opinión, yo creo que no hay nada que transformar en Marx. En Marx, desde el principio, hay este vínculo indisoluble entre valor y precio, y el precio es simplemente la expresión fenoménica, y sobre todo el dinero, el precio en dinero, del valor. Bueno, voy a concluir aludiendo a la relevancia actual del análisis de Marx y a la relevancia actual de las aportaciones de Manuel Sacristán. Hoy día el mundo se confronta por lo menos con tres crisis económicas. La de un estancamiento secular, que se ha intentado dar respuesta a ello con la austeridad. Se ha hablado de la austeridad también en este simposio. Yo creo que la noción, le escuché a Sacristán en México hablar de la austeridad, pero en una dirección muy diferente a lo que yo he escuchado aquí en este simposio acerca de la austeridad. La austeridad hoy día es un valor que las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han recogido, y hay que tener mucho cuidado con ese concepto, porque lo que se dice es que la austeridad puede tener un efecto expansivo y por tanto generar hacer que los países subdesarrollados salgan de la pobreza y se resuelva la desigualdad mediante la austeridad. Sin embargo, yo creo que la austeridad expansiva no es otra cosa más que un mecanismo para mantener la desigualdad. Existe una crisis financiera. Marx hablaba de capital ficticio para referirse a la idea, un concepto que él había tomado de Cantillon. El capital ficticio hoy día tiene un peso enorme en la economía mundial. Y además existe una crisis ecológica de la que ya hemos hablado mucho. El mundo hoy se encuentra sumamente endeudado, y un error que yo creo que se comete con frecuencia es ver de manera separada estas tres crisis. No, estas tres crisis están imbricadas indisolublemente. No se puede resolver una sin que se resuelvan las demás. Si una de ellas no se resuelve, no se resuelve ninguna crisis. El capital financiero, ¿verdad?, el capital ficticio, hoy domina la economía mundial, y los países más empobrecidos son los países más endeudados. Voy a concluir, voy a tener que cortar muy rápidamente esta presentación para no abusar del tiempo, pero sobre esto del capital ficticio podemos avanzar un poco más. Solamente quiero decir que el problema de la deuda soberana en la pospandemia flagela más a los países no industrializados que a los países industrializados. Si uno observa los indicadores fiscales de gasto público, ingreso fiscal, déficit fiscal, deuda como porcentaje deuda pública como porcentaje del PIB, caerá uno en cuenta con los datos oficiales
de que hay una distribución asimétrica del peso de la deuda, por tanto del capital ficticio en la economía mundial. Capital ficticio es un tema crucial en el tercer libro del Capital. Marx definió el crédito como una palanca de la acumulación que tiende a ser procíclico y que por tanto debe haber mucha atención respecto del comportamiento del crédito del capital ficticio, porque justamente lo que está ocurriendo en el mundo es lo que Marx pronosticaba, que el capital ficticio podía significar la hipoteca del desarrollo de un país y sin duda alguna la hipoteca de los recursos naturales, porque la deuda del tercer mundo está siendo utilizada para el extractivismo de intercambio desigual y transferencia de valor de los países subdesarrollados a los países desarrollados, de tal suerte que es necesario atender a eso. Bien, simplemente termino diciendo que un mecanismo de transferencia de esta riqueza es el spread entre las tasas de interés que hay entre los países ricos y los países pobres. Como pueden ustedes ver en este gráfico, para los países ricos, el spread de tasa de interés no se ha movido a lo largo de mucho tiempo, mientras que el spread que pagan los países pobres por su deuda soberana tiende al alza sistemáticamente. Eso, sin embargo, en un periodo en que el mundo ha transitado de altas tasas de inflación a bajas tasas de inflación. Igualmente, al interior de cada país y de cada región también hay una distribución asimétrica del peso de la deuda y de la emisión de contaminantes. Entonces, en paralelo con el peso del capital ficticio de la deuda, hay también una creciente desigualdad y también una contribución desigual asimétrica al cambio climático, a la crisis ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. José, en tu turno. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no hay palabras en el diccionario para expresar lo que siento ahora mismo. Estoy un poco moñas, o sea, os advierto que estoy un poco emocional. En primer lugar, es la primera vez que hablo de Sacristán en Barcelona, lo cual para mí es una responsabilidad muy grande, con la suerte además de tener a Víctor como compañero moderador, aunque sea un moderador duro, como nos ha advertido y así ha de ser, pero Víctor que es un referente de siempre, ¿no? Primero en Izquierda Unida, después en el Frente Cívico, somos mayoría y ahora en esta lucha y tanto tiempo, ¿no? Yo creo que voy de manera imprudente a consumir algunos minutos de mi intervención solamente para decir un par de cosas sobre este centenario y aprovechando que de manera casual he terminado siendo el último, ¿no? Por una casualidad del destino. Yo creo que podemos afirmar ya, estamos en condiciones de decir que el centenario Sacristán ha sido un éxito. Y esto no parecía evidente hace un tiempo. Hace como año y medio, un poco más, marzo de 2024, un pequeño grupo de personas, de manera informal, comenzamos a conversar y comenzamos a hablar. Estaba Jorge, Óscar, Gonzalo, diferentes personas, y empezamos a plantear que estábamos a las puertas de un centenario y que, por lo tanto, merecía la pena plantear algún tipo de marco para impulsar actividades, ¿no? Y entonces en aquel momento se toman varias decisiones de manera informal, todo esto no ha sido ningún tipo de nada orgánico, una cosa completamente informal entre amigos, y en aquel momento se toman varias decisiones, ¿no? La primera decisión es que el marco que nos planteamos es que fuera un homenaje descentralizado, es decir, impulsar que se hicieran actividades de diverso tipo de promoción de Sacristán a lo largo de toda la geografía. En segundo lugar, se decidió crear una pequeña página web modesta, que es la que estoy aquí presentando, que pudimos elaborar gracias al hosting que nos prestó la Asociación Político-Cultural Spaimars, aunque tengo que decir que la página funciona con absoluta autonomía. Yo soy el culpable de lo que hay y no hay, y por tanto las reclamaciones a mí, por favor. Y en esta página lo que hemos hecho es varias cosas. Poner un logotipo que cualquier persona que quisiera pudiera utilizar.
Ir recogiendo las diferentes actividades. Como podéis ver, están los próximos eventos, pero si vais a la pestaña de agenda de actividades podréis observar toda la cantidad de actividades que se han realizado a lo largo de todo el país, así como en Cuba, en México, en distintos espacios internacionales, también apariciones en prensa comunista francesa, internacional, etcétera. Y todos los viernes, por cierto, y gracias como siempre al prodigioso trabajo de Salvador López Arnal, una selección de textos que van apareciendo cada viernes para que todo aquel que quiera pueda leer de manera ordenada temáticamente una enorme selección de textos de Sacristán publicados en abierto, ¿no? Yo no he echado la cuenta, pero estamos hablando de una cantidad de actividades enorme. Es decir, Huelva, Sevilla, 2 en Granada, si no me equivoco, Málaga, que está en proyecto, Badajoz, Mérida, 5 en Madrid, más de 20 en Cataluña, que Víctor está ya casi profesionalizado aquí este año en la divulgación de Sacristán, 3 en Asturias, yo voy a Langreo la semana que viene a hacer una actividad, Bilbao, Huelva, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de diversas publicaciones en las que no me voy a prodigar para no ser tampoco extensivo. Y además habíamos dicho que yo creo que podríamos empezar ya incluso a historizar la historia de la recepción o de la recuperación de Sacristán, porque es un autor que nunca ha desaparecido, pero yo diría que sí estuvo en riesgo de desaparición en un momento determinado, aunque había muchas personas que empujaban el hombro. Sí hubo un momento en el que parecía que podía empezar a disolverse, a desaparecer dentro de los debates de la izquierda y de la academia y del pensamiento alternativo. Yo creo que hay 3 grandes factores que han hecho que esto no sea así, ¿no? En primer lugar, una política de publicaciones sostenida por parte de varias personas, ¿no? Aquí está Miguel, Albert Domingo Curto, etcétera, y por supuesto Salvador López Arnal, ¿no? Que yo, como soy muy admirador de Salva, dejaré de hablar de él porque además se pone muy nervioso y me va a retirar la palabra. Entonces solo diré que el aprecio a Salvador nos llevó a más de 40 personas a editar este libro, que es un libro homenaje donde contamos todo esto, ¿no? Y después de esto ya Salva me deja de hablar durante otro año, ¿no? Y te pido perdón porque yo sé que esto no te gusta, pero a mí sí. Pero a mí sí y tengo la palabra. Entonces, nada. Bueno, en segundo lugar, y esto es importante, una apuesta que hace la Fundación de Investigaciones Marxistas a iniciativa de Navascués y que ejecuta la persona de Iñaki Vázquez, que hoy nos acompaña, con asesoramiento también de Salva, y que da lugar al macrocongreso homenaje de 2005, que para muchas personas que no éramos de Barcelona fue muy importante, porque incluso para aquellos que no pudimos venir presencialmente, la publicación de las actas y de los vídeos nos hizo introducirnos en la importancia de este pensador. Y en tercer lugar, y fundamental, muy importante, el Integral Sacristán. Lo dije el martes y lo repito. El Integral Sacristán, los 8 documentales para las personas que no pertenecemos, de Xavier Juncosa, con guión de Salvador López Arnal y Joan Benach. Creo que a muchas personas que no pertenecemos al mundo mental de Sacristán y a su geografía, es decir, yo soy un chico de Salamanca, nacido en el 82, es decir, yo no podía tener ninguna vinculación emocional, digamos, con este mundo, pero creo que estos documentales fueron muy importantes para que una generación de activistas o de militantes entráramos en este mundo mental, ¿no? Y entonces decíamos que, claro, frente a 2005, donde hacía falta un macrocongreso, ¿no? Bien lo sabe Iñaki, el año que te pegaste de paliza para sacarlo adelante, pues nosotros decidimos que fuera un acto descentralizado. Pero resulta que por la ley de negación de la negación, la cátedra Ferrater Mora pues decidió traernos aquí y organizar este magnífico congreso, que es el mejor evento del centenario. Es decir, esto es una realidad. El profesor Vergés y Ramón Fábrega y la cátedra, bueno, solo palabras de agradecimiento porque desde 2005 no imaginábamos poder hacer esto y realmente ha sido el gran broche de oro y el evento central y todos estamos muy agradecidos y agradecidas, ¿no? Entonces, dicho esto, y por cierto, continúa, porque en 2026 ya hay actividades en Cataluña, en Valencia, en Castellón, en Elche, en Alicante, en Málaga, es decir,
continúan las actividades que se van a seguir prolongando. Dicho esto, pues hablaré de lo que yo realmente quería hablar, ¿no? Que era hablar de la ecología. Claro, no ha sido buena idea ponernos a hablar de ecología en la última mesa de un congreso de Sacristán, porque claro, lo que ha pasado es que mucha gente ha hablado evidentemente de esto, lo cual me va a permitir saltarme algunas partes que ya se han tratado. Bueno, yo conozco dos periodizaciones de la vida de Sacristán, la que propone Juan Ramón Capella en la práctica de Manuel Sacristán y la que propusieron Paco Fernández Buey y López Arnal en su antología de Catarata, en el prólogo, y más o menos las dos, a grandes rasgos, con matices, pero coinciden, ¿no? Que sería un sacristán juvenil o premarxista, si queremos, un sacristán ya militante y dirigente del PSUC, un sacristán en transición, ¿no? A partir del doble aldabonazo, el post-68, 69, etcétera, que sería un momento de transición, y un sacristán de lo que Fernández Buey llamaría el segundo periodo de madurez, ¿no? Que sería ya el sacristán del proyecto Rojiverde-Violeta, o Rojiblanco-Verde-Violeta más adelante, de la revista Mientras Tanto, ¿no? Bueno, el sacristán ecologista está entre la tercera y cuarta etapa, ¿no? Es el elemento en el que jugamos. Si hubiera que simplificar mucho, llevarlo a titulares, yo diría que hay tres rasgos, o yo escojo tres rasgos, que sería por un lado lo que Óscar ya ha mencionado, que son las críticas a las filosofías románticas de la naturaleza. Por otro lado, y como consecuencia de esto, la crítica al progresismo ingenuo de las fuerzas productivas, que también se ha mencionado en este simposio. Y en tercer lugar, la política socialista de la ciencia. Entonces comentaré someramente algunas de ellas en los escasos minutos que quedan. Respecto al primer elemento, hay que decir que, como es sabido, hay una constante en Sacristán que es la crítica a las tendencias antirracionalistas o anticientíficas, ¿no? Esto ya está en la tesis de Heidegger, que él explica como una tesis motivada por estudiar al filósofo más profundo del antirracionalismo contemporáneo. Y también recordemos que en la carta a la redacción del número 1 de Mientras Tanto, ya Sacristán planteaba que de lo que se trataba era de mantener racionalmente sosegada la casa de la izquierda, además de recuperar la alianza ochocentista entre ciencia y movimiento obrero. En su entrevista de 1983, Sacristán definía el proyecto de Mientras Tanto como algo dedicado al estudio teóricamente de los nuevos problemas de la sociedad contemporánea, además del trabajo de acercarse al movimiento obrero realmente existente, al sindicalismo, señaladamente comisiones obreras, así como a grupos contraculturales que no fueran a priori irracionalistas ni antisocialistas. En su conferencia, Reflexión sobre una política socialista de la ciencia, Sacristán nos plantea una tesis fuerte, en mi opinión, y que además creo que marca un antes y un después en la evolución de Sacristán, y es que va a plantear que en la filosofía de la ciencia es preciso albergar un corazón o un núcleo de política de la ciencia. Porque para Sacristán el problema de la filosofía de la ciencia más urgente no va a ser ya el problema epistemológico, sino el problema práctico, el problema político, es decir, las consecuencias sociales de la ciencia. Es decir, no se trata ya solamente de analizar si la ciencia conoce mejor o peor, que es un debate que siempre existirá, sino que se trata de manera urgente de las consecuencias políticas de la ciencia. Sacristán además plantea el argumento a la inversa. La filosofía es el primer ámbito que debe estudiarse para tratar el problema de la ciencia por dos razones. Primero, porque los problemas metacientíficos han pertenecido tradicionalmente al ámbito filosófico. Y segundo, porque los problemas de la ciencia que inciden en la vida cotidiana solo son resolubles en la práctica misma, es decir, en la política. Y por tanto no son problemas que pertenezcan a una u otra rama especializada de la ciencia, sino que tienen implicaciones metafísicas y valorativas, dice metafísicas, no resolubles por vía positiva. En la conferencia inédita La función de la ciencia en la sociedad contemporánea, de hecho Sacristán ya incidía en que la ciencia no puede abordar cuestiones valorativas, cuestión que recuerda Fernández Buey en más de una ocasión. Por supuesto, este enfoque filosófico evidentemente no implica una anticientificidad, ¿no? Sino que plantea que hay dos ejes en la relación entre filosofía y ciencia. Como ya se ha comentado en ponencias anteriores, yo creo que no hace falta que incida mucho, ¿no? Estaría el eje epistemológico, que sería el clásico, fundado por Heráclito, ¿no? A partir de esa idea de que el haber aprendido muchas cosas no implica conocimiento. Un eje que, por ejemplo, Sacristán detecta en Goethe, en su análisis de la óptica de Newton, donde Goethe tiene miedo a que la forma analítico-reductiva de la ciencia de comprender la realidad
impida conocer cualidades globales de conjunto o estructura, o en este mismo eje, pero en el extremo contrario, que la posición de Carnap de la superación de la metafísica y el análisis lógico del lenguaje. Insisto, este eje no es que desaparezca y no es que no tenga importancia, va a existir siempre, y de hecho hay textos centrales de Sagristán, de etapas anteriores, como el prólogo al Anti-Düring, que es central, ¿no? Y que yo enclavaría en este eje. Ahora bien, este segundo eje ontológico, cuya raíz, como se recordó ayer, estaría en Leibniz, y que es especialmente evidente en la filosofía idealista absoluta, y sobre todo en el idealismo subjetivo, plantea que la ciencia no solo es una forma de conocimiento, sino un papel constitutivo del mundo, entendido en el caso del idealismo como el mundo de la representación, cuya versión más pesimista sería la de Heidegger. Hoy el plano ontológico es el más urgente, el plano de las consecuencias políticas, porque además los problemas, el principal problema de la ciencia, como decíamos, no está en el valor cognoscitivo, sino el de la consecuencia práctica, o recurriendo a la expresión de Ortega, lo único que no ha fracasado de la física es la física misma, ¿no? Refiriéndose a otras construcciones como el fisicalismo, etc. Sagristán tiene este conocido aforismo: lo malo de la ciencia es que es buena ciencia. Es decir, en su bondad epistemológica está su peligrosidad. No voy a entrar en Heidegger porque hubo una ponencia dedicada estrictamente a él, ¿no? Hay que recordar que analiza precisamente a la luz de la ecología el rebrote del heideggerianismo, que él observa precisamente por esta concepción ontológica. Ciertamente Sagristán no está de acuerdo con Heidegger, considera que sus posiciones al respecto son erróneas conceptualmente e impracticables. Hay que recordar que ya había trabajado esto en su tesis, en el capítulo del amigo del hogar, que yo creo que analiza muy bien Fernández Buey en el prólogo a la edición del 95. Porque para Sagristán la retirada de la técnica no se puede proceder, puesto que implicaría una operación irracional. Para Sagristán la concepción de la realidad que plantea Heidegger sería caricaturizante y limitada, puesto que la razón es más grande e influyente. Y el concepto de Heidegger de que la esencia de la ciencia es explotación y provocación del ente, para Sagristán sería malo de concepto, aunque bueno de intención. En cambio, para Sagristán la ciencia no desprecia a la buena naturaleza, sino que potencia el peligro que siempre se encerró en ella. Un neutrón no es una creación cultural, es algo que existe en la realidad natural. Y aquí la crítica a ese romanticismo o ese ecologismo ingenuo o esa visión rosada, si lo queremos llamar así, que así lo llama Sagristán, del pasado armonioso entre hombre y naturaleza. Sagristán recuerda que los animales superiores existimos porque hubo una contaminación que generó oxígeno, pero que para el punto de vista de los seres que respiran CO2 era una gran contaminación. Hay críticas también al ecologismo, en por qué faltan economistas en el movimiento ecologista, que ha citado también Oscar, donde plantea inconsistencias en ciertos movimientos ecologistas de la época, tales como la contraposición entre el tratamiento económico de los problemas y la satisfacción de las necesidades. Contraposición que para Sagristán es un error, porque la solución a dicha satisfacción de las necesidades no se puede realizar de manera simple, además de criticar, por cierto, algún entusiasmo ingenuo por el reciclaje, dado el consumo de energía que comporta. En esta crítica, la concepción romántica de la naturaleza se puede leer también en su texto sobre los problemas presentemente percibidos entre la relación entre la sociedad y la naturaleza y su consecuencia en la filosofía y las ciencias sociales, un esquema de discusión, donde se enfrenta a la condena romántica de la operativa ciencia moderna y al aprecio de la sabiduría especulativa y contemplativa, si bien aprecia las emociones que dan lugar a dicha toma de posición. Es un rasgo de Sagristán, es decir, nunca simplifica, no hay simplicidad nunca, no hay consigna, es siempre un pensador complejo. Y de nuevo, Sagristán critica también en este texto la confusión entre el plano práctico y epistemológico. En este sentido, Sagristán observa, cito textualmente, que el mito del Génesis acerca del árbol de la ciencia, al menos en la forma en que gustó y acentuó Kant, tiene sin duda más verdad que la filosofía romántica de la ciencia. Es el buen conocimiento el que es peligroso y quizá tanto más cuanto mejor.
Por tanto, el desequilibrio entre el ser humano y la naturaleza se da en una noción realista de la naturaleza. Y así puede leerse en Reflexión sobre una política socialista de la ciencia, donde Sacristán habla del pecado original, que sería esta noción de hibris, que ya hemos comentado varias veces en este simposio, y que habla de la excesividad biológica de la especie humana. Esto es, la capacidad orgánica, no solo social, de excedernos en las relaciones con la naturaleza hasta nuestra autodestrucción. Una noción que está emparentada, como decía, con la hibris, que se menciona en diferentes textos, como la Reflexión sobre una política socialista de la ciencia o la comunicación a las jornadas de ecología política de Murcia. En este último texto, por cierto, Sacristán hace referencia a la teoría de las necesidades radicales de Heller, la cual para él es un intento serio de conjugar marxismo y ecología, si bien considera que, aunque el proyecto ético-político de Heller sea elogiable, es en cambio criticable epistemológicamente porque presupone conocer una esencia humana, la cual exige para identificar esas necesidades radicales, lo cual para Sacristán no se puede hacer porque precisamente la clave, como diría Hegel, es la plasticidad de las capacidades y las necesidades, ¿no? Cuestión que, por cierto, ya está apuntada en la primera página del Capital, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Dirá Sacristán, somos biológicamente la especie de la hibris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada. Por lo tanto, esto nos lleva al segundo eje que comentaba, que sería la crítica al progresismo ingenuo de la tradición socialista en las fuerzas productivas. Es decir, precisamente porque tenemos esta capacidad de desmesura, hay que abandonar, y aquí hay una crítica, yo diría, teórica y cultural al marxismo, de que tenemos que abandonar la confianza tradicional, que de hecho se puede leer en el Capital, al menos de manera central, sin que esto impida que haya unos atisbos político-ecológicos en Marx que Sacristán analiza y detecta, yo creo que con mucha habilidad y siendo enormemente pionero, ¿no? Puesto que, efectivamente, la teoría de la revolución en Marx se basa en la tendencia al choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco de relaciones de producción, lo cual para Sacristán no es incorrecto teóricamente, es decir, en cuanto a explicación teórica de la realidad, pero es fatal como cultura política. Es decir, vale como esquema explicativo, pero la novedad es que, dado el grado actual del factor productivo ciencia, ya no podemos creer que este desarrollo de las fuerzas productivas se vaya a dar este choque en un sentido emancipatorio ni revolucionario. Así lo explica también en la entrevista de 1983. Por tanto, de aquí viene la famosa reformulación de las fuerzas productivas como fuerzas productivo-destructivas, ¿no? En palabras de Sacristán, ahora tenemos motivos para sospechar que el cambio social en cuyas puertas estamos no va a ser necesariamente liberador por el mero efecto de la dinámica que ahora consideramos de una parte del modelo marxiano. Y más adelante, de lo que ya no hay, creo yo, garantía nada suficiente, garantía nunca la hubo, pero ahora ni siquiera psicológica, es de que el proceso social se puede adelantar al sociofísico de destrucción de nuestro marco vital por las fuerzas productivas en curso. Por tanto, hay que depurar al marxismo de la confianza ingenua en las fuerzas productivas, cuya raíz encuentra Sacristán en el optimismo progresista de ilustrado del siglo XVIII, que se habría trasvasado filosóficamente al marxismo a través de la confianza hegeliana en las leyes objetivas del desarrollo histórico. Crítica que, por cierto, comparte con el anarquismo. También se la señala al anarquismo. Así, podemos leer en algunos atisbos político-ecológicos de Marx cómo Sacristán condena, cito textualmente, la herencia de un modo de pensar de un peculiar determinismo basado en la idea de que los acontecimientos se producen con logicidad interna, con absoluta necesidad, la idea de que no hay distinción entre lo lógico y lo empírico, que lo factual, los hechos, son ya de por sí lógicamente necesarios. Y además la logicidad del pensamiento hegeliano opera a través de la dinámica interna de la negación. Esta herencia hegeliana daría lugar a la concepción de que la historia avanza por su lado malo, lo que se encuentra en aspectos, por ejemplo, de Miseria de la filosofía sin ir más lejos, pero también en los escritos sobre la India, que Sacristán consideraría como cultura política como una típica obsesión adolescente del cuanto peor mejor y falsamente revolucionaria. Ciertamente, Sacristán detecta, y esto también a mí me parece apasionante, detecta muy prontamente que hay un último Marx en el que efectivamente hay un cambio.
y analiza a través de Rubel las cartas sobre Rusia, en el cual yo creo que se adelanta a asuntos que luego van a ser elementos comunes actualmente en la discusión marxista. Lo hablamos esta mañana, ¿no? José Luis y yo, ¿no? Que efectivamente parece que hay algunas afirmaciones que realiza Sacristán que luego, cuando las reproducen anglosajones, parece que han sido recién descubiertas. Y esto no es así, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el último Marx, que ahora está tremendamente de moda, o pienso, por ejemplo, en el redescubrimiento de la ecología en Marx, por ejemplo, que ahora Kohei Saito realiza, yo diría de una manera un poco exagerada, ¿no? Por tanto, Sacristán, culminando, plantea que cualquier continuación útil de la tradición de Marx tiene que empezar por abandonar el esquema dialéctico hegeliano de filosofía de la historia, lo cual no quita, por supuesto, otros usos dialécticos, ¿no? Esto plantea perfectamente, por ejemplo, en la conversación con Harich en el 79. Y hay aquí una conclusión importante, puesto que frente al objetivismo de raíz hegeliana, plantea Sacristán que debemos practicar un marxismo que potencie el elemento subjetivo, en el sentido de potenciar al sujeto social protagonista de la revolución, como explica en su entrevista del 83. Por cierto, una temática que le interesa relacionado con Lukács, con Gramsci, pero esto es un elemento muy de época, ¿no? Nunca deja, por cierto, de creer, al menos en sus textos, que es lo que yo puedo hablar, ¿no? Yo puedo hablar del Sacristán escrito, que es el que conozco, no deja nunca de reconocer a la clase trabajadora como sujeto central de la transformación, si bien precisamente por su capacidad creadora, precisamente por ser la clase indispensable para la supervivencia de la especie. Y como es sabido, plantea que las fuerzas productivo-destructivas deben someterse a una regulación selectiva, no a una paralización, puesto que esto sería para Sacristán inviable, históricamente no se ha podido hacer, y además indeseable, ¿no? Porque además la tecnociencia, como proceso cognoscitivo, para Sacristán llega a ser calificada incluso de ambigua o neutra, si bien su aplicación depende precisamente de esta ambigüedad constitutiva, tanto para riesgos como para sus beneficios. Y la cuestión es que, precisamente, lo que hay que transformar, impulsar o hacer retroceder no es la tecnociencia en sí misma solo, sino el marco social que posibilita e impulsa sus aplicaciones. Esto nos llevaría, por tanto, a la política de la ciencia socialista, que ya se ha comentado en este simposio, que por lo tanto no es preciso recordar, porque ha habido varias afirmaciones ya de enorme interés. Y terminaré, yo creo, con lo que serían dos elementos que nos interpelan a la izquierda actual y a los movimientos sociales, ¿no? Por un lado, la advertencia de Sacristán, pensando en el socialismo mal llamado real, ¿no? Diciendo que no se trata de hacer lo mismo que el capitalismo, pero mejor. Y por otro lado, la tarea que se designa en la carta de la redacción del número 1 de Mientras Tanto, cuando Sacristán plantea que la tarea que habría que proponerse para que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo. En esto estamos. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Los dos impecables de tiempo. El retraso no es por esta mesa, sino porque antes nos hemos tomado una pausa. Bé, comencem el col·loqui, que en principi és de mitja hora, potser si una mica menys tampoc passa res, i paraules. No, com sempre. Sí, sí, sí. Salva. Comencem per Salva. I dos per tu. Soy alumno de Sacristán, entonces conozco tanto como tú y tengo tu lectura. Pero sí que le he oído decir que Sacristán que Marx estaba dentro de una tradición. Entonces había que considerar a Marx dentro de una tradición. Entonces es como diría, que todas las tradiciones emancipatorias que había habido, el cristianismo, también el anarquismo, todas habían fracasado. Así, ¿no? La tradición socialista en la que se enmarca el marxismo también. Pero yo creo que Sacristán no era muy fácil decir la tradición marxista, sino la tradición socialista. Alguien ha dicho estos días que Marx no se
como Marx, que decía que no era marxista, sino comunista, ¿no? Aquello que decía un poeta, ni Marx arrancará las barbas a tu Marx. Entonces, sí que pienso que en esta tarde, a ver si me ha ido la olla, bueno, quería decir básicamente esto, que hay que comenzar de cero, decía él, a construir un mundo, y sobre todo yo creo que Sacristán pensaba en una labor cultural, que esto para él era muy importante. A continuación, sí, el company que está de ver, el que está detrás, no falta. Placer. Una pregunta para José. Somos una especie exagerada, la de la y tal, pero luego al mismo tiempo tenemos una naturaleza humana súper clásica y hay formas arcaicas de funcionamiento que no reproducen esa no sé cómo compaginar esas dos cosas simultáneamente sin que sea poético. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es así de simple, ¿cómo compaginar ambas? Salva, Miguel. Gracias, como siempre, por sus intervenciones magníficas. Gracias, Ignacio, gracias, José. Yo os quería hacer una pregunta a cada uno, pero antes me gustaría hacer, simplemente manifestar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este año de centenario sea un gran año de centenario. Estoy pensando en personas como Enrique, como José Luis Gordillo, que está por aquí, como Montse Rocerá, como Joaquín Santella, como Óscar Carpintero, etcétera, etcétera. Dejarme destacar a tres activistas sacristanianos que han hecho el bendecido y lo siguen haciendo, que son José Zaperón, Víctor Ríos y Miguel Macera. No sé si caen aplausos aquí, pero yo aplaudo. Me gustaría recordar de nuevo al nombre de dos personas que en momentos tal vez un poco lejanos, en los años 2005-2006, hicieron cosas muy importantes por el nombre de Sacristán y por su legado, que son Iñaki Vázquez Álvarez, que está aquí, que fue una pieza fundamental en el congresos que hicimos en el año 2005 en la Universidad de Barcelona, y luego Yavi Shunkosa, que en aquellas fechas elaboró 8 documentales, uno de ellos dedicados también al hermosísimo Julia de Murphy, que siguen siendo documentales que realmente vale la pena ver. Teníamos la intención, es una idea de Javier, como cualquier idea de Javier, es una idea locada, de pensar en un día en el que pudiésemos ver los 8 documentales en el mismo día, con de esa gente razonable, y nos ha dicho que eso es imposible, Una nuit blanche, una nuit blanche. El nombre de personas seguramente hay más, pero las que yo recuerdo ahora de personas que han hecho mucho por la obra de Sacristán y que no han podido estar entre nosotros. Me gustaría recordar el nombre de Alberto Domingo Punto, y hemos citado su edición del Orden y el Tiempo, pero es que además Albert, aparte de haber escrito textos desde mi punto de vista imperecederos sobre la obra de Sacristán, es el editor, además de prologuista de un libro sólido, Lectura de Filosofía Moderna y Contemporánea de Sacristán. Quiero también recordar a Félix Ovejero, que además es una persona que ha escrito cosas de muchísimo interés sobre la obra de Sacristán y la sigue escribiendo. Y luego a un profesor del cual hemos hablado esta mañana, pero ahora dejando aparte lo que hemos visto esta mañana, que es Manuel Morleón Gradas, que es un termodinámico, pero es que sabe un montón de Sacristán. No conseguimos que escriba más sobre Sacristán de lo que podría escribir, pero si alguien tiene interés en conocer lo mucho de Sacristán y sus ideas, hace, no sé, un par de años, España hicimos un seminario sobre la obra de Sacristán y hay diversas intervenciones. No hay ninguna que no valga la pena. Dicho todo eso, por parte de nuestra sesión, me gustaría hacer una pregunta a Ignacio, y creo que son dos preguntas a José. Ignacio, me voy un poco del tiempo, no sabrás perdonarme, Ignacio, pero mi pregunta sería, en el México actual, ¿qué influencia tiene Sacristán? La gente tiene interés en Sacristán, hay núcleos que tienen interés en su obra, hay gente que lee, hay gente que escribe sobre él, eso me gustaría preguntarte. Y a José me gustaría hacerle dos preguntas. Una es, no es la única persona que lo ha dicho, ¿no? Pero Sacristán puso énfasis en muchos momentos en el papel esencial, nuclear, importante, central del movimiento obrero. Una pregunta conjetural. Imaginemos que Sacristán viviera aquí, ahora, en estos momentos. ¿Seguiría pensando lo mismo sobre el papel esencial del movimiento obrero como sujeto transformador?
La segunda pregunta es una pregunta un poco así general, pero sería, hemos hablado de muchísimos temas, es decir, no sé, del mar, del sacristán ecologista, del sacristán filósofo, del sacristán político revolucionario, el sacristán de arte, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, pensando ahora en lo que hemos hecho y en lo que se ha hecho, ¿de qué hilos deberíamos estirar a partir de ahora para ampliar nuestra aproximación a la obra de sacristán? Bien, muchas gracias. Yo tenía una cuestión para Perrotín y para Ignacio. A ver, las tres crisis que has señalado, yo creo que las dos primeras son económicas y dejas en cambio una crisis que yo veo fundamental, que es la crisis política. Es decir, que estamos en una fase de transición desde un capitalismo monopolar, bipolar, a uno multipolar, ¿no? Yo creo que esto se está asentando cada vez más. Hay un BRICS que es un espacio económico muy fuerte y que además esta transición, que a lo mejor no se acaba de producir porque nosotros somos muy bestias, puede dar origen y es la causa de guerras y conflictos que estamos viviendo y que debemos analizar desde esta perspectiva. Es decir, la violencia que está empleando el imperio para sostenerse como primera potencia económica no es una casualidad, es algo que además se repite a lo largo de ciertos ciclos. Una potencia como Alemania, por ejemplo, hoy en día está económicamente muy débil y ha optado por algo que ha dicho siempre, que es volver a fabricar armas. Esta política de Alemania de nuestros días, la Volkswagen ya no es una empresa estrella, ha despedido no sé cuántos mil trabajadores, no son competitivos en el mercado del automóvil eléctrico, porque los chinos han sacado lo mejor que han y se han puesto a fabricar armas y a sostener la guerra de Ucrania de forma totalmente artificial, a pesar de que Merkel había estado en los acuerdos de Minsk comprometiéndose a garantizar la paz. Entonces, yo creo que hay ahí una transformación política que está generando unos conflictos y unas fricciones muy fuertes. Gracias. Ariel. Muy breve, a partir de lo que introdujo Ignacio, pero lo extensible a los dos, creo que no hay ninguna duda de que el sacristán es un precursor de esos artículos político-pedagógicos en Marx, desarrollado mucho después por Aristóteles o marxismo-leninista por Saito, pero tengo la impresión, quiero conocer qué piensan ustedes, que con respecto a sacristán son trabajos mucho más extensos, pero creo que exegéticamente es más sólida la mirada de sacristán. Tengo la impresión de que Saito y Bellamy Foster sus obras pueden ser leídas productivamente, como dijera sacristán, a propósito de Althusser, como desarrollo de la tradición, pero exegéticamente como lectura de Marx, bueno, creo que tienen puntos errados o exagerados, hacen mucho más allá del Saito, lo hace inclusive un decrecentista, ¿no? Que es difícil, aunque uno defienda el decrecentismo, yo lo defiendo, es difícil decir que eso está en Marx. Y creo además que a los dos, con respecto a sacristán, se le difumina, por eso me interesa mucho la pregunta que hizo Salva, la centralidad del movimiento obrero y la necesidad de una revolución y un derrotamiento del Estado capitalista. Y se les difumina, creo que no solo a ellos, sino a muchos otros ecosocialistas, de una manera que es intelectualmente, en cierto modo, no aceptable, ¿no? Porque uno puede llegar legítimamente a la conclusión de que la revolución no es posible, porque ese no es el camino. Creo que eso sería lo que quisiera aceptar, también pensaría eso, porque claramente es difícil un proyecto revolucionario, pero lo que ha ocurrido es que simplemente se dejó de hablar de eso, ¿no? Aceptando empíricamente, sin mayor justificación, bueno, que habría que pasar a otra cosa. Creo que eso es algo que Sacristán nunca hubiera hecho. Sacristán eventualmente podría haber llegado a decir la revolución hay que renunciar a ella, no hizo eso, pero creo que intelectualmente daría esa discusión y justificaría por qué. No he visto más palabras de momento y paso la palabra a los ponentes. En el orden que queráis, sin matar. Como tú quieras. ¿Quiero darle? Me da igual. Bueno, pues que como queráis. Bueno, por partes, sí. Efectivamente, por un lado, lo que Sacristán no se declara marxista es una afirmación de Fernández Buey que a mí me parece muy, muy interesante. La comenté el martes en la presentación, pero
pero si me dais un segundo de paciencia os lo encuentro porque es muy interesante. Dice Fernández Buey, y me adelanto ya a una de las preguntas de Salma, porque uno de los hilos de que tirar yo diría Paco, claramente, uno de ellos, o sea, con mucha claridad. Expresa muy bien este periodo de transición que comentábamos, ¿no? Lo define de la manera siguiente, ¿no? Dice, Sacristán fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Esto también es raro entre los marxistas y comunistas de la época. Los ha habido muy cientificistas y los ha habido muy moralistas, pero que hayan complementado también como él el interés por la ciencia y el conocimiento científico y la pasión ético-política, pocos. Y así, cuando en el marxismo que él conoció en los años 60 faltaba ciencia y sobraba pasión, verbalismo, palabrería o retórica, y estoy pensando fundamentalmente en el 68 y en lo que vino después, Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la lógica, la argumentación racional, la epistemología y la metodología. Y en cambio, cuando en el marxismo que conoció en los 70 y después de los 70 sobraba cientificismo y faltaba pasión, y ahora estoy pensando en los Althusser, los Coletti y en los discípulos de los Althusser y los Coletti, entonces Manolo Sacristán puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Y por eso, desde los años 70, a Sacristán le gustaba más llamarse a sí mismo comunista que marxista. Yo creo que es una buena aproximación, ¿no?, lo que planteabas. Sí es cierto que si habla de marxismo como tradición, una de las definiciones que plantea es precisamente que el marxismo no es una ciencia, sino una tradición del movimiento obrero que, eso sí, utiliza la ciencia como método de conocimiento, porque es una tradición racional, además de revolucionaria y emancipatoria, ¿no? O como diría Fernández Buey, una pasión razonada, ¿no? Y, por último, no olvidemos lo de que Marx se inscribe en una tradición. Para Sacristán es muy importante porque, además, en varios momentos él señala autores que ponen de relevancia las fuentes de Marx y especialmente la fuente obrera, digamos, del pensamiento de Marx, ¿no? Ese movimiento obrero que él conoce en París y que va a ser muy determinante y que de las tres fuentes que marcaba Lenin quizá es una de las que quedaron más descolgadas, ¿no?, en los análisis. Respecto a la pregunta de Jesús Ángel, efectivamente es difícil. Yo me atrevería a pergeñar alguna cosa, ¿no? Primero, que efectivamente el hecho de ser una especie de la ibris implica, por supuesto, un riesgo, implica que el problema, tomo pie en una expresión de Marta Tafalla, que decía, el problema no es el capitalismo, o yo diría, no es solo, ¿no? O yo diría, o el problema lo ha exacerbado el capitalismo, si queremos. Pero en realidad los problemas de relación con el planeta comienzan en el Neolítico. Es decir, es un problema que ya empieza de manera extensiva y tiene que ver con una superpoblación de carnívoros, bueno, sería largo, ¿no?, de explicar. Conocemos poblaciones que iban de isla en isla, llevando animales, destruyendo los ecosistemas y que iban destruyendo prácticamente según avanzaban, ¿no? Esta plasticidad a la que aludes, efectivamente, creo que implica un riesgo en la medida en que, efectivamente, podemos plantearnos necesidades de manera ilimitada, que podemos conectar con los análisis relativos al deseo, de hecho, que seguramente creo que complementarían muy bien y que tú manejas muy bien, ¿no? Pero riesgo no es determinación. Y, por tanto, es posible también, precisamente por esta plasticidad, un autocontrol, ¿no? En la medida en que la contradicción ecológica no es una contradicción de las que se puede resolver por su propio desarrollo, al estilo hegeliano, de lo que se trata es de establecer el marco general en que puedan dirimirse sin catástrofe, ¿no? Plantea Sacristán. Pero yo diría que riesgo no es determinación, ¿no? Respecto a Salvador, la cuestión de la clase obrera, bueno, yo dos cosas. Primero es que yo me siento un poco incómodo intentando hablar de qué diría Sacristán hoy, ¿no? Porque seguramente lo que haría es proyectar mis propios pensamientos y no me gustaría, ¿no? Porque sería utilizar a un autor para defender mis posiciones, ¿no? Cosa que él precisamente decía que no hay que hacer y sería seccionarlo y tal, ¿no?
humildemente, mi opinión, no la de Sacristán, sino la mía, hablo como yo, es que las razones que llevaron a Sacristán a opinar esto no han cambiado. Lo que ha cambiado es la composición de la clase trabajadora porque, bueno, por muchísimas cosas, no voy a entrar ahora al detalle, muchísimos análisis al respecto. Daniel Lacalle ya empezó a situar esto en los 70, ¿no? Yo creo que el camino se ha seguido. El cuaderno 22 de Gramsci se ha cumplido a rajatabla, que lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Esto que Sacristán veía como las cuotas de adhesión pasiva al régimen, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando del consumo, etcétera, en estas pasadas días. Y yo diría que el carácter también de positividad de la clase trabajadora en cuanto creadora de lo que sostiene a la especie no ha desaparecido, no ha cambiado, ¿no? Y en ese sentido yo diría que esas condiciones se mantienen incólumes, aunque subjetivamente estemos mucho peor. Eso sí, ¿no? Estamos mucho más mal, y por cierto nos quedamos sin tiempo. Es decir, yo no quiero caer, porque siempre termino muy depresivo, ¿no? en mis intervenciones, pero vamos mal, vamos muy, muy mal, ¿no? Y nos quedamos sin tiempo y el factor subjetivo se complica. Bueno, no me quiero poner lacónico, pero está delicado. Y respecto a los hilos, aparte de... yo pienso que hay que trabajar, Paco, que tú lo estás haciendo desde hace muchos años, ¿no? Y estás haciendo un trabajo tan magnífico como el que has hecho con Sacristán. Y yo diría que el siguiente paso sería trabajar textos. Es decir, yo últimamente me pasa esto que decía Sacristán, he dado tantas charlas que parezco un charlatán, ¿no? Que contaba en una conferencia. Hombre, él no, pero yo sí, porque ya no sé cuántas conferencias introductorias he dado este año, ¿no? Ya siento que entro como en una rueda, ¿no? Un poco de tal. Y yo creo que lo interesante es trabajar textos. En ese sentido tuvimos una experiencia en Salamanca con Montserrat, con Fernando Broncano y con Ignacio Perrotini, donde lo que hicimos fue trabajar textos, y desde la FIN tenemos la intención, lo sabe Víctor, a ver si somos capaces, y contaremos contigo y con mucha gente que estáis aquí, aún no lo sabéis, pero vamos a contar con vosotros, porque nuestra idea sería hacer un curso relacionado con trabajo de textos. Porque ahí me parece que es la forma más práctica y más rigurosa de trabajar a Sacristán. Me parece que con esto he contestado, porque con Ariel estoy sustancialmente de acuerdo con lo que has planteado, y ya lo he dicho, ¿no? Que hay cosas, hombre, sin querer desmerecer a nadie, pero hay cosas que realmente pues me duelen un poco, ¿no? Como ver que determinadas ideas, que sin duda se han presentado muy bien y tal, pero parece que se hayan descubierto en Estados Unidos en los años 80, cuando aquí había gente en los 70 que las estaba ya avanzando, ¿no? Esto lo hablo con Jorge en alguna ocasión, ¿no? Bueno, nada más. Bien. Gracias, sí. Bueno, gracias por las preguntas. Comienzo con la de Salvador. Pues ha sucedido en México lo que ya relataba aquí José, que sucedió en España, un tiempo en que parecía que se había muerto el pensamiento y la discusión sobre Manuel Sacristán. Y en México yo diría que diferente, o sea, en realidad no es que haya habido nunca una gran tradición o un interés o seguidores de Manuel Sacristán en México. O sea, cuando él estuvo allá, y esto lo he conversado con Salvador y con José en más de una ocasión, pero cuando él estuvo en México éramos unos muy pocos los que nos interesábamos en sus ideas, en su seminario, en sus reuniones. Yo estuve con él prácticamente todos los minutos que él estuvo en México por razones de trabajo y por la que la fortuna me premió, pero no es que hubiera habido un río de gente interesada, ¿no? Creo yo que relato algunas anécdotas por las cuales me parece que podríamos explicar lo que sucedía. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión Manuel fue a dar una conferencia a un grupo de militantes del Partido Comunista Mexicano que trabajaban en la industria nuclear. En ese tiempo estaba en México la moda promovida por la derecha, desde luego, y confundida la izquierda, hacía eco de esto, de que en México se instalaría una planta nuclear, que se instaló finalmente. Hubo resistencia al principio, pero después el gobierno terminó instalándola, y el argumento fue que al instalar la planta nuclear,
México entraría en el ciclo de la energía nuclear y de esta manera reduciríamos la dependencia tecnológica. Es decir, era pasar del subdesarrollo al desarrollo, no perdamos de vista que eran los tiempos de la crisis de deuda externa. Toda América Latina estaba en realidad hundiéndose con el peso, otra vez, con el peso de la deuda. Y se decía que pues, el ingreso de México a la era nuclear implicaría un salto tecnológico y un salto de desarrollo. Bien, entonces Manolo dio esta conferencia a militantes del Partido Comunista que estaban en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, ¿verdad? Y recuerdo que a la salida de la conferencia Manolo estaba incómodo, muy incómodo, porque escuchó a los comunistas mexicanos, él me lo dijo así, esgrimir los mismos argumentos que las industrias, las corporaciones que producen los reactores nucleares de agua pesada, en fin, esgrimían los mismos argumentos. Y él se los dijo irónicamente, le dijo, es que lo que ustedes están esgrimiendo como argumento es eso, es lo que dice el gran capital. De tal suerte que había una gran confusión entre los comunistas mexicanos, no entendían. Otro colega marxista, muy inteligente, cuando yo le mostré la colección de la revista Mientras Tanto y me pidió prestada la colección, la leyó, y luego me la devolvió y me dijo, pues sí, todo es muy interesante, pero esos son problemas del primer mundo. Problemas ecológicos son problemas del primer mundo, no son problemas nuestros. Nosotros tenemos otros problemas más urgentes. Ciertamente, la sobrevivencia es muy urgente y parte de ello tenía que ver con la desnuclearización del mundo. Entonces, no, yo creo que el principal problema es que en México casi nadie comprendió. Me temo que eso sucedía también en España, de que no se comprendía mucho el marxismo de Sacristán. Así que, pues en aquel tiempo no hubo gran influencia. Pero ¿qué sucede? Las cosas han cambiado. No diría que radicalmente, pero han cambiado. ¿Por qué? Porque todavía hasta principios de los años 80, en México y en América Latina, ¿verdad?, había cierta confianza en que la política industrial y el desarrollo económico, el cambio estructural en el capitalismo, nos conduciría a una especie de estado de bienestar, a una vida económicamente más soportable y quizás a más democracia. Eso se canceló con la crisis de deuda externa, pero llegó una nueva esperanza que se vendió muy bien, que el consenso de Washington y una economía de libre mercado, ¿verdad?, y adoptar modelos de crecimiento exportador y abandonar la sustitución de importaciones, nos conduciría a la tierra prometida. Bueno, ese nuevo espejismo, yo pienso que también el modelo de sustitución de importaciones fue otro espejismo, ¿verdad?, condujo a la crisis de deuda externa. Los economistas de la CEPAL y los estructuralistas no aceptan ese argumento. Yo tengo dificultades con mis amigos estructuralistas cuando afirmo esto, pero yo estoy convencido, y están los datos ahí, que el modelo de sustitución de importaciones condujo a la crisis de deuda externa. Esto ni siquiera es una idea mía, novedosa. Lo había planteado María Conceição Tavares, una economista portuguesa que radicada en Brasil, en Río de Janeiro, en 1964, cuando ella presentó las oposiciones, escribió un ensayo donde ella dijo, este es el problema. El problema es que la vía de industrialización por la sustitución de importaciones genera fragilidad financiera, la dependencia financiera, dependencia del capital. Bueno, resumo lo último que quiero decir, que este espejismo del consenso de Washington hoy está en crisis. Entonces, comienza a haber una reflexión de que toda la teoría del desarrollo, prácticamente, podríamos decir desde Rosenstern-Rodin, que inicia la teoría del desarrollo económico clásica en 1942, con un artículo que publicó, hasta los últimos artículos que hablaron del desarrollo económico, incluido el estructuralismo cepalino, está en crisis. O sea, no tiene nada que decir. Yo escucho en México economistas estructuralistas o en América Latina de hablar de que la salvación sería un retorno al modelo de sustitución de importaciones, lo cual es una posición reaccionaria, no es una posición progresista. Pero más allá de eso,
empieza a haber reflexión de que había un déficit teórico enorme en la teoría del desarrollo. Y hoy comienza a haber reflexión al respecto. Y ese déficit enorme son precisamente los problemas ecológicos. Es decir, el problema del desequilibrio ecológico, y no solo eso, sino que la industrialización conduce a una crisis ecológica dentro del capitalismo. No hay otra salida. Comienza a haber reflexión al respecto de muy buena calidad. En la revista Investigación Económica, de la cual yo tengo el honor de ser coeditor, publicamos recientemente, el número más reciente es bien público, ustedes lo pueden descargar de la página de la universidad, de la UNAM, de la Facultad de Economía, es gratuito. Ahí hemos publicado un artículo de un economista alemán, Jan Prieber, que precisamente hace un análisis y una crítica de las falencias de la teoría del desarrollo y plantea cómo se debe, digamos, refundar la teoría del desarrollo para hacerse cargo de la crisis climática, para hacerse cargo de la destrucción de los ecosistemas en el mundo. Entonces, creo que desde la revista Investigación Económica yo estoy poniendo mi grano de arena para ir metiendo estos temas y veo respuesta de los jóvenes. Los jóvenes son los más preocupados por el futuro del planeta. Creo que lentamente, pero está creciendo la preocupación y el interés por reflexionar. Y en la medida en que yo puedo, difundo las ideas y las obras de Manuel Sacristán. Y curiosamente, cuando escuchan estas ideas, preguntan, bueno, ¿y dónde estaban esas ideas? ¿Por qué nunca las conocimos? ¿Por qué nunca nos hicieron saber de estas ideas? Entonces, poco a poco va creciendo, pero es muy lento el proceso, ¿no? Con respecto a lo que dijo Miguel, sí, tienes razón, una crisis política, completamente de acuerdo con todo lo que dices. Ahora, esa no es una crisis nueva, esa crisis no sé desde cuándo viene, es una crisis que probablemente antecedió a la crisis del capitalismo desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque mientras la economía estaba en bonanza en la segunda posguerra, la política no estaba en bonanza, ¿no? Estaba la Guerra Fría, pero no solo la Guerra Fría, había profundas crisis políticas. Y yo personalmente sería más cauteloso en esa transición del mundo monopolar a un mundo multipolar. Yo creo que la moneda está en el aire. Me parece que no está claro cómo se va a dirimir esto, ¿verdad? Y quienes han echado las campanas a rebato con los BRICS y bla, 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 bueno, me parece que es más, como dicen los gringos, wishful thinking, que una alternativa viable. Los BRICS es algo que no creo yo que vaya a ser una alternativa, ¿no? Se habló inclusive de una moneda BRICS que sustituiría al dólar. Eso es un verdadero dislate, eso no tiene ningún sentido, es pésima teoría económica hablar de que la moneda BRICS puede sustituir al dólar. Y la hegemonía de la economía de Estados Unidos está ahí, o sea, los gringos dicen, el dólar es nuestra moneda y es su problema. Efectivamente es el problema de la economía mundial. El euro no pudo zafarse de la dictadura del dólar. Lo primero que tendríamos que hacer es, para realmente hablar de un mundo multipolar, es qué vamos a hacer con el sistema monetario y financiero internacional, que es una hegemonía dictatorial que no permite, bueno, lo dijiste muy bien, ni siquiera Alemania, ¿verdad?, zafarse del yugo de la hegemonía norteamericana. Así es que, pues sí, hay una crisis política, pero el problema es que esa crisis política implica que no parece haber una alternativa en el horizonte, ¿no? Con las izquierdas que están completamente extraviadas, ¿no? En América Latina, lo menos peor para mí de la izquierda es Lula, y eso también está prendido con alfileres, ¿no? El bolsonarismo está ahí estirando la mano y puede regresar, mucho cuidado, puede regresar el bolsonarismo, y sería realmente un retroceso peor que cuando salió Lula y salió Dilma Rousseff del gobierno. Con respecto a lo que comentó Ariel, bueno, estoy de acuerdo también con lo que planteas, Ariel. Yo, en cambio, no soy fan del decrecentismo. O sea, yo creo que eso es un pseudo argumento, es un pseudo debate. A mí me parece que está mal planteado el problema del decrecentismo, ¿verdad?
Porque en realidad sigue siendo un argumento capitalista. O sea, yo no creo que el dilema para la humanidad, ¿verdad?, un dilema emancipatorio, estribe en crecimiento versus decrecimiento, o crecimiento versus comunismo con crecimiento cero. Me pregunto, y ahí de nueva cuenta Sacristán tiene una, digamos que una pista analítica, y no solo epistemológica, sino también de análisis político, su crítica a Wolfgang Harig. Yo me pregunto, ¿qué modelo de gobierno se requeriría para que el decrecimiento fuera la forma de organización de la economía? Tendría que ocurrir algo que aludió José en su presentación, ¿no?, cuando dijo que el desarrollo de las fuerzas productivas no se puede paralizar. O sea, tendríamos que paralizar el desarrollo de las fuerzas productivas para que el decrecimiento fuera viable. Eso me parece, además de un dislate, ¿verdad?, muy peligroso. ¿Qué forma de gobierno se requeriría para frenar el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Es una posición racional? Yo no lo creo. Y además, por eso yo aludí al mundo del valor de uso. Yo creo que el mensaje de Marx no era más crecimiento o decrecimiento. El mensaje de Marx era: hay que abolir el mundo del valor de cambio y en su lugar poner un mundo de valor de uso. Y creer que entropía cero existe y que es sinónimo de decrecimiento me parece ingenuo. Eso no es cierto. Una vez más, el valor de Georges Roegen es mostrar que entropía cero no existe. Lo mejor, yo creo, es, como decía Sacristán, tenemos que organizar de manera democrática, racional, el desarrollo de las fuerzas productivas, no abolir el desarrollo de las fuerzas productivas, porque además no es posible. Sí. Brevísima, sí, brevísima, sí. Que yo asistí a una conferencia de Paco Fernández Buey, que estaba Sacristán, y Paco Fernández Buey criticó a los grupos estos hippies o como se llame, que se van al campo a montar una comuna. Lo criticó porque era como evadirse y los problemas y tal. Pero Sacristán lo rectificó y dijo que no estaba de acuerdo, que esto era muy importante porque era una manera de enseñar a la gente que se puede vivir de otra manera. Es que claro, el problema es que la pregunta es si el capitalismo puede convivir con una sociedad ecológica. Y el capitalismo no puede, pues aquí está. Exacto. Con crecimiento y sin crecimiento, no puede. Dixit. I amb això acabem la sessió aquesta, que és la darrera, l'última, i ja només queda la cloenda, a càrrec dels organitzadors. Senyor Garcés. Doncs, seré molt breu i ràpid. Primer perquè m'hi han ajudat ja els ponents de l'última taula. Em sembla que fins i tot en termes retòrics seria absurd que ho volgués reconstruir. A vegades les cloendes, com sabeu, és una raó, l'altra que sí que fa un tren per anar a Girona. I no n'hi ha tant des de Barcelona a Girona, per tant, seré breu i que sigui per això. Però les cloendes a vegades es fa allò de recollir, no? Recollir les idees que s'han dit, les coses que s'han debatut, les aportacions que s'han fet. A vegades s'intenta fer això. En aquesta ocasió em sembla que seria absurd, perquè durant 2 dies i mig, no només un dia, 2 dies, migdia, no, 2 dies i mig, hem estat aquí a l'Ateneu debatent, parlant, han sortit moltes de coses, se n'han dit moltes, s'han obert moltes qüestions, s'han donat fins i tot informacions. Si n'hagués de fer alguna mica de reconstrucció, breument, només diria, jo penso que han passat 2 coses, ja que hi ha historiadors a la sala, s'ha fet història, però també s'ha fet memòria, exemples clars d'això. Hi ha hagut intervencions que no només han consistit a dir coses sobre Sacristán, sinó que han consistit a manifestar i a aportar dades per dir coses sobre Sacristán. En aquest sentit, em sembla que quan vam decidir fer, ja fa 100 anys del naixement de Sacristán, quan vam decidir fer aquest simposi des de la càtedra, ja vam intuir que podien ser les 2 coses. Quan hi ha memòria, quan hi ha un treball de memòria, és perquè hi ha un moment determinat en què hi ha maduresa per poder fer el treball de memòria. Quan ja hi ha un treball historiogràfic, també es poden fer aportacions. Quan les 2 coses casen, a vegades passen coses boniques, em sembla que és una mica el que hem tingut aquí.
ens heu orientat, se n'han dit els noms una vegada i una altra, i els que heu intervingut, sobretot perquè heu tingut la paciència d'atenir-vos als temps, perquè heu tingut una amabilitat extrema en totes les peticions que us hem formulat des de l'organització i per simplement la vostra amabilitat. Per tant, moltes gràcies.